nuestro Dios de la siguiente manera, Romanos capítulo 4, versículos 18 en adelante. Y dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias, Dios mío, por tu palabra en esta noche. Te ruego que nos hables al corazón, que tu palabra nos llene, nos edifique, nos bendiga. Te ruego, Señor, que use mis labios para llevar un mensaje de bendición para todo tu pueblo. Permítenos comprender de qué manera nosotros, la iglesia de hoy, la iglesia de la actualidad, podemos tener la fe de Abraham. En tu nombre glorioso lo pedimos, Padre. Amén y amén. Querido hermano, si a finales de año a los pastores, líderes o quizás a la congregación en general nos hubieran hecho esa pregunta, ¿qué hubiéramos respondido? ¿Qué necesita tu iglesia hoy? Seguramente la gran mayoría nos hubiéramos ido por el lado más material. Bueno, necesitamos un templo más grande, necesitamos un templo con aire acondicionado porque el calor es muy fuerte, necesitamos un bus para ir a recoger y luego traer a las personas, luego llevar a las personas a casa. Necesitamos un colegio en la iglesia, necesitamos nuevas sillas, necesitamos comprar un mejor sonido, muchas cosas materiales. Seguramente hasta antes de esta pandemia, la respuesta de pastores, líderes y creo yo que la congregación también hubiera ido bastante enfocada en el ámbito material. Un mayor espacio de aulas para los niños, posiblemente un mejor internet para las transmisiones de los cultos. Todo eso es importante, hermanos. No lo vamos a negar. Todo eso, por supuesto, en una iglesia es de vital importancia. Pero, hermano querido, si hoy nos hacen esa misma pregunta, yo creo que la respuesta sería totalmente diferente. Porque ya nos dimos cuenta, hermano, que verdaderamente lo que marca la diferencia en el pueblo de Dios no es tanto el templo, las sillas, el piso, las aulas, el internet en el templo. Lo que marca la diferencia es Dios con nosotros. Amén. Eso es lo que verdaderamente la iglesia tiene que tener para poder enfrentar las crisis de la vida. Ya nos dimos cuenta, hermanos, que para ser iglesia en las crisis, aunque no tengamos el templo, seguimos siendo iglesia, reuniéndonos a través del internet. Aleluya. Claro, eso no significa que cuando ya nos podamos reunir no nos vamos a congregar, por supuesto, pero ahora que no podemos congregarnos, ya nos dimos cuenta que podemos ser iglesia, adorar a Dios, exaltar su nombre, cada uno desde casa, a través del internet. Ya nos dimos cuenta, queridos hermanos, que muchas de las cosas materiales que para nosotros antes parecían imprescindibles, en los tiempos de crisis no nos son muy útiles, no son tan importantes. Por eso, hermano, es que hoy vamos a responder esa pregunta desde un punto de vista mucho más espiritual. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? ¿Y qué va a necesitar la iglesia de aquí en adelante? Porque, hermano, este COVID-19 ha venido a marcar un antes y un después en el mundo. Esta pandemia, hermano, va a cambiar seguramente por bastantes meses o quizás años la manera como vamos viviendo. Y en el nombre de Jesús que no vengan otras situaciones similares pronto. Pero, hermanos, sabemos lo que dice la palabra del Señor y usted y yo no podemos estar ajenos a eso. No podemos dejar de predicar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que en los posteriores tiempos, hermanos, habrán guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes, hambre en distintos lugares del planeta. Por lo tanto, hermanos, usted y yo sabemos muy bien que estamos viviendo los principios de dolores. Cristo ya viene por su iglesia. ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios por ello? Hermano, por lo tanto, lo que la iglesia necesita en el tiempo que estamos viviendo y en los tiempos que faltan, si el Señor nos permite seguir más años en este mundo, ¿qué necesita la iglesia? Hermano, lo que necesita la iglesia
Vamos a irlo desglosando día con día cada miércoles, pero hoy vamos a hablar de algo que es imprescindible. La iglesia necesita tener una fe como la de Abraham. Amén. Usted y yo necesitamos una fe como la de Abraham. Queridos hermanos, a Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Y por qué se le llama el padre de la fe? Porque Abraham pudo creer en Dios cuando tenía todo en contra. Abraham pudo confiar en el Señor cuando todo parecía imposible, cuando todo parecía perdido. Porque, hermanos, decir yo tengo fe cuando todo está bien, cuando todo hay bonanza, hay prosperidad, hay salud, hay paz, hay tranquilidad. Decir tengo fe en los momentos, hermanos, buenos de la vida, no es algo, hermanos, muy asombroso, no es algo extraordinario. Pero confiar en Dios y tener fe en Dios cuando todo está en contra nuestra, cuando todo parece perdido, cuando todo el mundo piensa que es imposible, mantener nuestra fe aún en medio de la dificultad, aún en medio de aquellas cosas que parece que no hay esperanza, es una fe extraordinaria. Y hermano querido, hermana querida, una fe extraordinaria es la que tenía Abraham. Amén. Todo parecía perdido. Veamos, reflexionemos primeramente, hermanos, cómo era la fe de Abraham. Le quiero invitar que podamos reflexionar un momento cómo era la fe de Abraham. Vea conmigo en la palabra del Señor. Veamos la palabra del Señor. Nos dice, hermanos, que la fe de Abraham era una fe que podía creer, podía confiar en Dios cuando parecía que ya no hay esperanza. Vea conmigo versículos 18 al 20 de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 20. Ahí nos enseña cómo era la fe de Abraham y cómo debería de ser la fe de la iglesia hoy en día. ¿Cómo debe ser tu fe, querido hermano? ¿Cómo debe ser mi fe, por supuesto? Y tu fe también, querida hermana. Y por supuesto los jóvenes también. Los jóvenes tienen que tener fe. Tú no te puedes colgar de la fe de tus padres. Tú tienes que tener fe en Dios. Joven, señorita, tú que en este tiempo estás un poco preocupado, temeroso, angustiado, porque el temor, la preocupación de todo lo que estamos viviendo no solamente es algo de los adultos, también es de los jóvenes. Vemos los casos de nuestro país, sorprendente, jóvenes de 19 años saliendo de unidad de cuidados intensivos en nuestro país. Un joven de 24 años. Hermano, querido, no solamente los adultos tienen que poner su fe en Dios. Yo te invito a ti, querido joven, querida señorita, tú tienes que tener tu fe puesta en Dios. Los jóvenes no tienen que vivir de la fe de sus padres. Los jóvenes no tienen que vivir colgados de la fe de papá o de mamá. Los jóvenes tienen que fortalecer su propia fe en Dios. Igual cada uno de nosotros. ¿Cómo era la fe de Abraham? Vean lo que dice la palabra. Estamos en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 20. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Él creyó, oiga bien lo que dice esto, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué significa esperanza contra esperanza? ¿No le parece un poco complicado entender esa frase? Abraham creyó en esperanza contra esperanza. En la traducción lenguaje actual, en la traducción Dios habla hoy, esa frase está un poco más comprensible. La traducción lenguaje actual, la traducción Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: Abraham creyó cuando ya no había esperanza. Abraham pudo creer cuando parecía que ya no había esperanza. Porque, hermanos, el Señor llevó a Abraham fuera de su tienda y le llevó a mirar las estrellas y le dijo, así será tu descendencia. Y dice la palabra, mire qué maravilloso, y Abraham creyó a Jehová. Hermano, pero yo te quiero recordar, Abraham no era un jovencito de 20 años. ¿A quién le dio Dios esa promesa de que su descendencia sería como las estrellas de los cielos? ¿A una pareja de jovencitos de 20, 18 años o 20 y 22 años? No. ¿Sabes cuántos años tenía Abraham y Sara cuando Dios le dio por primera vez la promesa? Abraham tenía, hermanos, 75 años y Sara tenía 60 años. Eran ya unas personas ancianas. Humanamente hablando, hermanos, no había esperanza.
Sara era una mujer estéril. Sara ya había perdido de tal manera la esperanza que cuando Dios le dio esa promesa, ¿qué hizo Sara? Sara se rió. A Sara le dio risa y ella dijo, estando ya vieja voy a tener deleite, estando también mi esposo ya un anciano. Si cuando éramos jóvenes no pudimos tener bebés, ¿cómo lo vamos a tener hoy? Dice la palabra del Señor, hermano, y quiero que me acompañes al libro de Génesis capítulo 18. Porque Abraham pudo creer en Dios a pesar de las circunstancias. Abraham pudo confiar, creer en Dios, queridos hermanos, sin dudar, a pesar de las circunstancias. Dios le dio una promesa y la promesa, la fe en la promesa no se la mató las circunstancias, como a muchos de nosotros nos pasa, que Dios nos da una promesa, pero las circunstancias nos matan la fe. Las circunstancias matan nuestra esperanza. Dice la palabra, vea conmigo antes de leer el libro de Génesis, dice la palabra en el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, dice que estaba ya como muerto. Mire la descripción que hace la palabra de Dios, que Abraham ya estaba como muerto, un ancianito, hermanos. ¿Qué esperanza podía tener un anciano de tener un bebé? Quizás alguien dirá, bueno, pero tal vez Abraham todavía a los 75 años todavía hubiera podido. Hay un expresidente de Fórmula 1, de la Asociación de Fórmula 1, que tiene 81 años, está casado con una jovencita y su esposa está embarazada. Él tiene como 85 años y su esposa de 25, 26 años está embarazada. ¿Y usted piensa que el mundo cree que es de él? Hermano, mucha gente duda. Y perdón los chambres, ¿verdad? No quiero contar chambres tampoco. Pero hermanos, mucha gente duda que ese bebé sea de él, siendo un ancianito de 80 años. Y hermanos, ¿sabe a qué edad? Porque Abraham recibió la promesa a los 75 años. Pero ¿sabe a los cuántos años se hizo realidad? Cuando Abraham tenía 100 años. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. ¿Cómo es posible, querido hermano, que Abraham pudiera mantener su esperanza y su fe en la promesa de Dios? ¿Cómo es que Abraham podía, hermanos queridos, mantener su fe y su esperanza en Dios? No se debilitó en la fe, no dudó, mantuvo su fe, mantuvo su confianza, mantuvo su esperanza. Así era la fe de Abraham, aún en medio de las circunstancias más adversas, aunque todo parecía imposible, aunque su propia esposa se rió, aunque parecería que humanamente hablando eso es imposible que se llegara a dar, pero a Abraham no le importó lo que humanamente fuera posible, porque Abraham tenía un Dios de lo imposible. Eso era, hermano, la fe de Abraham. Su esperanza no estaba en su fortaleza humana, su esperanza no estaba, hermano querido, en posiblemente alguna medicina que pudiera tomar. No, su esperanza estaba en el Dios que se lo prometió. Y vea la confianza que tenía Abraham, vea las circunstancias. Vaya conmigo, como le mencioné, a Génesis capítulo 18. Libro de Génesis capítulo 18, versículos 10 al 12. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 18, versículos 10 en adelante. Para que usted se pueda dar cuenta de las circunstancias adversas de Abraham, para poder creer en la promesa. Dice la palabra de Dios, versículo 10 en adelante, de la siguiente manera. 18, versículo 10. Dice la palabra: entonces dijo, está hablando el Señor, de cierto volveré a ti. Son palabras de Dios para Abraham. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y aquí nos hace una aclaración la palabra de Dios, para que nos demos cuenta lo imposible que era humanamente que esa promesa se hiciera realidad. Dice la palabra: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Hermanos, todo estaba en contra de Abraham.
¿Cómo era la fe de Abraham? Una fe que se sobreponía a las circunstancias. Una fe, hermanos, que se mantenía firme en esperanza contra esperanza. Aunque todo pareciera perdido, aunque humanamente parecería que no se puede. Dice la palabra que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, su etapa fértil había terminado. No era humanamente posible que Sara concibiera un hijo. Oiga bien, se lo repito nuevamente, no era humanamente posible que Sara concibiera un hijo. ¿Y por qué le hago ese énfasis en humanamente posible? Porque Dios no se rige a lo que humanamente se puede hacer. Dios es un Dios de lo sobrenatural. Dios es un Dios, querido hermano, que está por sobre las limitantes humanas. Dios es un Dios que está por sobre lo terrenal, por sobre lo material, por sobre lo humano. Abraham pudo creer. Él 75 años, su esposa 60. Hermanos queridos, él de 100 años, su esposa casi de 90 años. Y su fe se mantuvo intacta. Y su fe se mantuvo firme. Y su fe se mantuvo sin dudar. Traslademos eso a la iglesia de hoy. Querido hermano, hoy en el tiempo que estamos viviendo, necesitamos una fe como la de Abraham. La iglesia de Cristo, tú y yo, querido hermano, necesitamos una fe como la de Abraham. Que aunque veamos las circunstancias, que aunque veamos los noticieros, las estadísticas, las proyecciones matemáticas, algorítmicas y lo que podamos hacer, que seguramente tiene mucha razón porque son hechos por gente con mucho conocimiento científico, matemático. Hermanos, si veamos toda la curva del contagio, toda la curva de muertes, y hermano, aunque veamos eso, nuestra fe, al igual que la de Abraham, se tiene que mantener intacta porque tú y yo sabemos en quién hemos creído. Porque sabemos, queridos hermanos, que tenemos de poder. Y aunque todo indique que esto se va a desbordar, tú y yo tenemos un Dios que si quiere hoy frena la pandemia. Amén. Hermano, y aunque todo nos diga que esto se va a rebalsar, que los hospitales pueden colapsar, hermano querido, yo sé que eso puede ser así. Yo sé que eso es la realidad de muchos países. Yo sé que eso es lo que está pasando a nivel mundial. Pero recuerda, querido hermano, nosotros no confiamos en un Dios de lo terrenal. Confiamos en el Dios de lo sobrenatural. Y yo voy a creer, y tú tienes que creer, que Dios puede parar esta pandemia, porque Dios es el que tiene el control. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Una fe como la de Abraham. Que aunque la gente se ría como se rió Sara, tú vas a creer que Dios lo hará. Amén. Posiblemente a ti personas te pueden llamar loco en lo que estás creyendo. Dejemos de lado un momento el COVID-19. En lo que tú estás creyendo para tu vida y tu familia, hay gente que te va a llamar loco. En el trabajo que estás soñando, en la meta que quieres alcanzar en tu vida, querido joven, a donde tú quieras ir a estudiar, querida señorita, querido joven, en los planes que tienes para tu matrimonio, en los planes que tienes para tu familia, en la casa que sueñas comprar un día, en el viaje que un día sueñas realizar. Querido hermano, recuerda una cosa, Abraham había perdido toda esperanza humana. Su misma esposa se rió de lo que le estaban prometiendo, pero él no dudó. ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba en lo terrenal, su esperanza estaba en un Dios sobrenatural. Querido hermano, la iglesia necesita una fe como la de Abraham. Pero aquí viene la pregunta con la cual vamos a cerrar esta noche. ¿Cómo logró tener Abraham esa fe? ¿Te lo has preguntado tú alguna vez eso, hermano? Porque todo el mundo habla de la fe de Abraham, todo el mundo habla de Abraham como padre de la fe, pero yo esta tarde me hacía una pregunta, hermanos. ¿Cómo Abraham tuvo esa fe? ¿Cómo? ¿Cómo la iglesia de hoy puede tener una fe como la de Abraham? ¿Cómo? ¿Cómo tú y yo podemos llegar a desarrollar una fe, una confianza, una seguridad en las promesas de Dios como las de Abraham? Que aunque todo parezca perdido, que aunque todo parezca imposible, aunque hayan personas que se rían y no crean, se mantuvo firme. ¿Cómo se puede tener una fe así? Vea lo que dice la palabra del Señor, hermano, acompáñeme a Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21. Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Versículo 20 dice de la siguiente manera:
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Querido hermano, ¿cómo se puede tener una fe como la de Abraham? ¿Cómo Abraham, hermano y hermana, pudo lograr una fe así? Primeramente, nos dice el versículo 20 que Abraham no permitió dudas en su corazón. Hermano, toda duda que venga a tu mente, repréndela en el nombre de Jesús, porque la duda no es de Dios, la duda es de Satanás. En el momento que vengan dudas a tu mente, en el momento que tú comiences a desconfiar de la palabra de Dios, del poder de Dios, en el momento que tú comiences a murmurar un poquito o a enojarte contra Dios, yo te invito, reprende ese pensamiento, porque la duda, dice la palabra, es pecado. ¿Cómo pudo Abraham mantener su fe? No permitió dudas, porque él sabía que si Dios lo había prometido, Dios lo iba a cumplir. Abraham estaba plenamente convencido del poder de Dios y de su fidelidad. ¿Estás convencido tú del poder de Dios, mi hermano? ¿Estás convencido tú de que tienes un Dios de poder? Que aunque las cosas parezcan imposibles para Dios, no hay nada imposible. Pero hermano, aquí hay algo muy importante, y es que Abraham, lo primero que hizo para poder llegar a tener una fe así, es que aprendió a caminar en fe. Amén. Se dejó guiar por el Señor. Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Caminó sin saber dónde iba. Abraham aprendió a confiar en el Señor caminando en fe. Hermano querido, hoy la iglesia, hoy el mundo va caminando por un terreno que esta generación no había conocido. Hoy tú y yo tenemos que aprender a caminar en fe, confiando que vamos de la mano de Dios. Amén. Que aunque vayamos por el valle de sombra de muerte, Dios va con nosotros. Que aunque parecería que a nuestro lado hay un precipicio que nos vamos a caer y vamos a morir, Dios no nos va a dejar caer, porque dice la palabra que Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Tú y yo tenemos que confiar, querido hermano, que podemos caminar confiados, porque a la par de nosotros va nuestro Dios. Cuando tú vas caminando, cuando vamos a un lugar concurrido, un centro comercial, el centro de San Salvador, cuando se podía ir normalmente, cuando un niño le da miedo porque siente que se puede perder, ¿qué es lo primero que un niño hace? ¿Qué es lo primero que un niño hace cuando siente que se puede perder, cuando no conoce el camino? ¿Qué es lo primero? Tú lo puedes decir ahí en casa. ¿Sabe qué es lo primero que el niño hace? Se agarra de la mano de su papá. Y hermano querido, ¿qué es lo que hoy la iglesia de Cristo tiene que hacer tomando el ejemplo de Abraham? Agarrarse de la mano de Dios, porque vamos caminando por caminos desconocidos, pero nuestro Dios conoce el camino. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero hermano y hermana, para terminar, yo quiero invitarte que me acompañes a Génesis capítulo 18. Yo no sé si alguna vez tú habías notado o habías leído esta parte. Abraham aprendió a confiar en Dios porque escuchó algo que Dios dijo. Escuchó algo y él lo tomó. Abraham oyó algo de Dios y él lo pudo creer. Génesis capítulo 18, versículos 13 y 14. Rápido porque el tiempo ya termina. Génesis capítulo 18, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, vea conmigo. El Señor llegó a hacer una promesa, ellos estaban ancianos, parecía todo imposible, Sara se rió y mire lo que ocurrió. Génesis 18, 13 y 14 dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y mire lo que Dios le preguntó a Abraham y lo que nunca Abraham olvidó. Dios le preguntó a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Mire qué maravilloso, hermano. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, ¿habrá para Dios algo difícil? Y a Abraham, hermano, se le encendió el foquito. A Abraham, hermano querido, se le llenó en su corazón y en su mente esa frase. Y él dijo:
No hay nada imposible para mi Dios. No hay nada imposible para mi Dios. Por eso, hermano, él pudo llevar a Isaac cuando Dios le dijo, llévame a sacrificar a tu hijo, el de la promesa, llévamelo a sacrificar. Dice el libro de Hebreos, hermano, la carta a los Hebreos, que Abraham iba con fe. Con fe caminó con Isaac, porque él sabía que quien le había dado su hijo, si moría, se lo iba a revivir. Mira qué fe la de Abraham, hermano. Esa es la fe que Abraham tenía. Esa es la fe de un hombre que aunque todo parezca perdido, que aunque todo parezca imposible, él se recordaba que un día Dios le dijo, ¿habrá algo difícil para mí, Abraham? Tú estás anciano, tu esposa es una anciana, tu mujer es estéril, pero recuérdate, estás hablando con el Dios de lo imposible. Y hermano querido, hoy la iglesia de Cristo tiene que tener esa misma fe, porque la palabra de Dios dice, querido hermano, en Lucas capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham, se lo dijo a la iglesia a través de Jesucristo, porque no hay nada imposible para Dios. Hoy la iglesia tiene que tener la fe de Abraham, caminando por caminos que no conocemos, pero creyendo que Dios va con nosotros, caminando en valle de sombra de muerte, pero confiando que cada promesa Dios la hará realidad. Y aunque parezca imposible que esto vaya a terminar pronto, tú y yo creemos que nuestro Dios lo puede hacer. Y hermano, hoy se vuelve mucho más real esa fe, porque así como Abraham pudo llevar a Isaac a sacrificarlo y él dijo, si mi hijo muere y lo sacrifico, yo sé que tengo un Dios que me lo puede revivir. Hoy tú y yo, la iglesia de Cristo, tenemos que confiar que si nos llegásemos a enfermar, Dios nos va a sanar. Si caminamos y tenemos que salir a trabajar aún en este tiempo, Dios nos va a proteger de contagio. Y si me enfermo, pastor, tú tienes un Dios que te va a sanar. Y aquí llega todavía lo último más de la fe y de la confianza plena en el Señor. Y si llegásemos a morir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Querido hermano, la iglesia de Cristo hoy necesita vivir la fe de Abraham. Una fe de esperanza contra esperanza. Cuando todo parece que se pone más complicado, es cuando tenemos que levantar nuestra mirada y poder decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar y pidámosle la bendición a nuestro Dios. Amado Padre, gracias por hablarnos esta noche. Señor, qué fe más maravillosa la de Abraham. Padre, ayúdanos a tener una fe como la de Abraham, que nunca dudó, sino que se fortaleció. Aunque veía que todo parecía imposible, él creyó en tus promesas, Padre. Gracias, Dios mío, porque un día tú le dijiste a él, cuando le diste la promesa y Sara, su esposa, se rió, tú le diste una palabra a Abraham que quizás él nunca olvidó. Tú le dijiste, Abraham, ¿habrá algo imposible para mí? Y esta noche, querido hermano, es la palabra que Dios tiene para tu vida. Yo no sé cuál será tu nombre, querido hermano, pero Dios te conoce por nombre y apellido. Quizás últimamente te has sentido preocupado, angustiado. ¿Qué voy a hacer si no salgo a trabajar? ¿Con qué le voy a dar de comer a mis hijos si no puedo salir y abrir mi negocio? Quizás hoy tu corazón está afligido, angustiado, preocupado por las situaciones que se vienen en nuestro país y en el mundo. Hoy yo te invito a que tú puedas sentir, así como llegó Dios mismo a la casa de Abraham y le dijo estas palabras: Abraham, ¿habrá algo imposible para mí? Yo te invito a que hoy tú puedas tomar esas palabras para ti. Dios hoy te recuerda y te dice: hijo, hija, no tienes trabajo, pero habrá algo imposible para mí. Tú piensas que yo no voy a cuidar de ti y de tus hijos. Tú piensas que yo no voy a poner alimento en tu mesa. Tú piensas que yo voy a dejar que ese virus llegue a tu vida si te estás cuidando y te estás protegiendo. Si tienes que salir a comprar, yo voy a estar contigo. Querido hermano,
vivamos la fe de Abraham. Una fe que pudo creer en esperanza contra esperanza. Es decir, cuando parecía que no hay esperanza, Abraham pudo creer. Y hermano, yo te invito, si hoy ahí en tu casa estás con tu familia, tú puedas tomar la mano de tu familia y tú puedas decir: Padre, vamos a creer. Hoy yo creo que aunque todo parezca difícil y que esto se va a poner más complicado, yo creo que tú estás conmigo y tú me vas a ayudar. Querido hermano, querida hermana, Lucas 1:37 dice: porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Hoy yo te invito, hermano, que puedas levantar tu mano conmigo y vamos a declarar por la fe que esta pandemia Dios la va a frenar. Y aunque parezca imposible, si tú lo crees, dice la palabra que al que cree todo le es posible. Señor, en tu nombre clamamos para que tú puedas frenar esta pandemia, para que tú puedas frenar este virus, Señor, este virus en nuestro país y en el mundo, Padre. Te pido que cuides cada familia de tu iglesia, que cuides cada hermano, cada hermana, cada niño, cada niña, cada joven, cada señorita. Padre, protégenos, cuídanos, guárdanos en el hueco de tu mano. Y cuando algún momento la situación se pusiera difícil en nuestro hogar, complicado en nuestra vida, que podamos recordar las palabras que le dijiste a Abraham: no hay nada imposible para mí, no hay nada imposible para ti, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Padre, guárdanos esta nueva cuarentena que comienza. Anímanos, llénanos de gozo, de esperanza y de paz. Protégenos de todo contagio, protégenos de toda enfermedad. Oramos por los que están en los hospitales, por los que están en cuidados intensivos. Sácalos en victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Y si tú nunca has recibido a Cristo, te invito a que lo hagas hoy de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Querido hermano, querida familia, les amamos en el Señor. Qué bueno que se ha conectado hoy para nuestro estudio bíblico de esta noche. A las 9:30 le invitamos que se vuelva a conectar y cerrar en victoria el día de hoy. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que Dios esté con ustedes.